En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista. Bueno, y hoy en este viernes vamos a comentar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con los bonos de educación. ¿Se acuerdan? Pues no hace mucho el gobierno federal dio a conocer la creación de estos bonos para la educación, de tal manera que pueda ser el mercado una vía para que se pueda financiar la necesidad que hay de mucha infraestructura. Necesitamos construir muchas escuelas, mucha infraestructura educativa. Y bueno, hoy Fitch analizó el tema y otorga una muy buena calificación para la emisión de estos bonos. Vamos a platicar con Humberto Panti Garza, él es el director de Finanzas Públicas para América Latina de Fitch Rating. Humberto, gracias por la oportunidad, buenas noches. Buenas noches, Alberto, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, Humberto. Bueno, ustedes evaluaron, entiendo, estos bonos y parece que las perspectivas que le están viendo son bastante favorables, ¿verdad? Es así es. Obtuvieron la máxima calificación por parte de Fitch, que es AAA, que precisamente es la máxima calificación que tiene. ¿Y cuáles son los elementos que juzgaron para dar esta alta calificación? Claro, mira, precisamente, Alberto, estos bonos para los inversionistas tienen muy bajos riesgos por la característica de los recursos que se están utilizando como fuente de pago de los mismos, que es el fondo de aportaciones múltiples. Este fondo es un fondo que forma parte, es el fondo 5 del ramo 33, y precisamente las características de este fondo tiene fortalezas muy importantes cuando tú lo comparas, por ejemplo, con las participaciones federales, que las participaciones federales es un ingreso que también reciben los estados y municipios, pero tiene otra dinámica en su comportamiento. Para darte, por ejemplo, algunas ideas de esta fortaleza, las participaciones federales básicamente dependen de cómo se comporta la recaudación federal participable de la federación, que es toda la recaudación del IVA, ISR y otros impuestos relacionados con la minería y el petróleo. Esos, como tú sabes, a lo largo de un año pueden variar, ¿verdad?, dependiendo de cómo se comporta la economía y la recaudación de estos impuestos. Sí, claro. En 2009, por ejemplo, para darte un ejemplo, tuvieron un impacto muy importante por la crisis económica mundial, por la baja en los precios del petróleo y otros aspectos que impactaron la economía mexicana. En ese año, por ejemplo, las participaciones decrecieron, ¿verdad?, porque la bolsa cayó. Estos recursos tienen la ventaja que precisamente toman como base la presupuestación, es decir, lo que se presupuesta en la recaudación federal participable, pero independientemente del comportamiento de la recaudación federal participable, estos recursos, como se presupuestan, se entregan. Entonces, en ese sentido, su comportamiento ha sido creciente en los últimos años, ¿verdad?, desde que nacieron allá a finales de los años de los 90, y trae esa característica, ¿verdad?, que es muy poco probable que estos ingresos tengan una baja. O sea, lo que se asigna se tiene que ejercer, ¿no? Exactamente, es decir, lo que se asigna en el presupuesto es lo que la federación tiene que transferir a los estados con estos recursos, y son recursos que están etiquetados. Son recursos que tienen precisamente dos fines. El fondo de aportaciones múltiples tiene el 54% lo tienes que destinar a infraestructura educativa, que son escuelas o infraestructura de media superior, pero también tienes un 46% que tienen que destinar a temas de salud, como son desayunos escolares para mejorar temas nutricionales, ¿no? Nutricionales, es correcto. Ajá. Entonces son recursos que son, te diría, prioritarios, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación por parte de los diferentes niveles de gobierno. Y en ese sentido, precisamente la permanencia de estos recursos en el tiempo, es decir, no se prevé que cambie. Ahora, los bonos para la educación, entonces estarían respaldados por este fondo de aprovechamiento múltiple, ¿no? Es correcto. Se pueden respaldar solamente con el 25% de este fondo, y esta parte también es importante porque la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que precisamente marca cómo se reparten ciertos impuestos, ¿verdad?, entre los diferentes niveles de gobierno, ahí esa ley básicamente te establece un límite en la afectación de estos recursos, y ese límite es el 25%. Este límite también nosotros lo vemos conservador, ¿verdad?, y en ese sentido te genera, te diría,
una cobertura implícita en el servicio de la deuda de los bonos de 4 veces a 1. ¿Cómo 25%? No alcanzo a entender. Ahí te va. O sea, se presupuestan, por ejemplo, y el monto que está presupuestado, para tener una idea más clara, déjame nada más lo busco. Bueno, son ahorita lo que está presupuestado son poco más de 18,000 millones de pesos. Ajá. Para 2015. Exacto. Entonces tú nada más puedes afectar hasta el 25%, hasta el 25% de ese rubro, ¿verdad? Entonces que son poco más de 4,500 millones de pesos. Ya. Entonces esa cantidad es la que es susceptible de ser afectada, como se está haciendo ahora en un fideicomiso, que es un vehículo financiero. Y precisamente eso es lo que le va a hacer frente al servicio de la deuda de los bonos. Ahora, por lo que recuerdo, lo que pues el gobierno federal pretende colocar de estos bonos son como 50,000 millones de pesos, ¿verdad? Así es. Estos recursos exactamente tú me puedes afectar el 25%, que son los 4,500 millones de pesos que te hablo, por un plazo de hasta 25 años. Entonces la combinación del monto y el plazo y la deuda que se va a programar a una tasa fija es lo que te da esa potenciación, que así se llama una potenciación de los recursos, por hasta 50,000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que vas a traer a valor presente los recursos que ibas a recibir en pedacitos por 25 años. Y esta emisión de bonos va a ser una sola emisión o vendrán en distintas emisiones. Va a venir en distintas emisiones. Es un programa por hasta 50,000 millones de pesos. Se va a disponer en 3 años. Y esto también es favorable porque su destino va a ser obras de infraestructura en más de 30,000 escuelas en todo el país, que ya están bien identificadas y que tienen necesidades muy importantes de infraestructura básica. Estaba leyendo yo algunos reportes de hay escuelas, te diría, en el país que desgraciadamente no tienen baño o no tienen los servicios básicos de agua. Entonces estos recursos van a venir precisamente a paliar esas necesidades y mejorar la infraestructura educativa. Entonces, pero también no puedes, no es factible o no es pensable que puedas canalizar los 50,000 millones de pesos y que eso se vaya, te diría, a realizar en un mes. Sí, no, pues entonces hay un calendario de obras, va a haber un calendario de obras que se va a ejecutar en los siguientes 3 años. Conforme se vaya avanzando en el calendario de obras se van a hacer emisiones. Inclusive el mecanismo va más allá, porque también hacer emisiones y más por el tamaño, que es un tamaño muy grande para el mercado, no sería tan eficiente el hacer emisiones pequeñas para ir financiando con base al cronograma de obras. Entonces la estructura lo que contempla es contratar créditos bancarios, créditos puente, que van a ser créditos de corto plazo. El acceder a créditos bancarios es mucho más ágil, y ya una vez que hayas agotado ese programa de créditos bancarios, se hacen emisiones de un tamaño considerable, entre 10,000 y 15,000 millones. Para pagar los créditos puente. Exactamente, para pagar los créditos puente. ¿Y luego quién paga? O sea, ¿hacia dónde se ve esa deuda? ¿Al presupuesto directamente? No, esta deuda queda registrada en el balance del vehículo financiero, que es un fideicomiso de administración y fuente de pago, ¿verdad? Esto es importante también, Alberto, porque también algunas dudas y comentarios que hemos escuchado de los estados esto se va a catalogar como una deuda directa de los estados. La realidad es que no, ¿verdad? Porque los estados están haciendo un mecanismo de aportar recursos a través de convenios de colaboración. Entonces, es como si se aportaran en una empresa conjunta, que esa empresa va a ser la encargada de hacer las obras de infraestructura. Y están participando los 32 estados. 31 estados y el Distrito Federal. ¿Entonces queda por fuera del balance? Queda fuera del balance de los estados, pero va a quedar dentro del balance del vehículo. Del vehículo. ¿Verdad? Y otra pregunta también que hemos estado escuchando nosotros es si esto es una garantía explícita del gobierno federal en esto. No, tampoco, ¿verdad? El gobierno federal sí participa en esta estructura. Él va a ser el que va a recibir, te diría, es decir, los estados a través de esos convenios de colaboración afectan de manera irrevocable sus recursos del FAM. Y la Secretaría de Hacienda es el que va a estar destinando esos recursos hacia el vehículo y girando ciertas instrucciones en forma importante como en el funcionamiento del vehículo. Ahora, ¿cuándo calculan ustedes que comenzarán las emisiones de estos bonos para la educación? Mira, una opción pudiera ser hacia principios de diciembre. ¿De este diciembre? De este diciembre, ¿verdad? Pero todavía no tengo claridad sobre eso,
pero sí definitivamente pudiera ser ya por seguro en el primer trimestre del próximo año. ¿Y el primer trimestre? Exacto. Ah, ok. Si no es en diciembre, entonces primer trimestre, ¿no? Exacto. ¿Y de cuánto más o menos estaríamos hablando? En emisiones te diría de montos de entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Y quién decide? ¿La Secretaría de Hacienda? Secretaría de Hacienda está monitoreando, ¿verdad?, precisamente las características de estas emisiones. Esto es importante porque como los recursos ya se conocen y se establece un piso en cómo funciona la afectación de los recursos, la deuda tiene que programarse a tasa fija para poder potenciarse. Uh-huh. Entonces va a haber un monitoreo constante de esas variables, ¿verdad? El plazo ya lo sabemos, la afectación de los recursos están hasta 25 años y esa es otra ventaja, ¿verdad? Que la tasa de interés de estos bonos va a ser una tasa fija. Uh-huh. Para que tú la puedas empatar con los recursos que están siendo afectados. ¿Y quiénes van a comprar esta deuda? Inversionistas institucionales, es decir, las Afores. ¿Verdad? Pero también compañías de seguros o empresas o inversionistas, ¿verdad?, que puedan tener un portafolio diversificado en sus inversiones. O sea que, pues al final de cuentas, el ahorro de los trabajadores va a servir también para financiar la infraestructura de educación que tanto nos falta, ¿verdad? Así es. Pues qué interesante. Es un proyecto muy importante, ¿verdad? Lo estamos viendo, te diría, con muy buenos ojos. Las dimensiones son importantes. Estamos hablando de 50,000 millones de pesos. Para tener una dimensión, la deuda subnacional actual en su totalidad son poco más de 510,000 millones de pesos. 500, lo que deben los estados, ¿verdad? Exacto. 510,000 millones de pesos. Exacto. Entonces esto es cerca del 10% de esa cantidad, ¿verdad? Y eso, y de nuevo, o sea, van hacia una necesidad muy importante que es mejorar la infraestructura de las escuelas, y que, como tú sabes, eso es una prioridad, ¿verdad?, de tanto del gobierno federal como de los gobiernos de los estados. ¿Y el fideicomiso que recibe el dinero ese luego lo destina a quién? ¿A la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Educación o quién lo maneja? Qué bueno que preguntas, Alberto, porque eso también es una duda que a veces suele suceder y nos suelen preguntar. Hay un segundo fideicomiso, que precisamente hay un fideicomiso que se llama fideicomiso de distribución. Perfecto. Y ese fideicomiso, el fiduciario es Banobras, ¿verdad? Y también participan las instituciones de infraestructura educativa locales. Entonces, el dinero de las emisiones llega al fideicomiso de emisión y luego se traspasa al fideicomiso de distribución y va a llegar directamente a las instituciones educativas. Esta es una parte muy importante porque se está cuidando que el dinero no entre a lo que es el gasto general o gasto general. Sí, para que no se vaya a desviar, ¿no? En una de esas la tentación del gobierno dice, pues me hace falta dinero, yo me quedo con esta lana, ¿no? Exacto. Eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede porque ya hay mecanismos muy bien diseñados y muy bien estructurados precisamente para evitar ese posible riesgo, y el dinero de las emisiones va a llegar directamente a las instituciones de infraestructura educativa para que cubra sus fines. Perfecto, qué interesante. Pues Humberto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar acerca de este tema tan importante. A la orden, Alberto. Muchas gracias, Bueno, amigos, Humberto Panti Garza, director de Finanzas Públicas para América Latina de Fitch Ratings.